Muy buenos días, compañeros, muy buenos días, país. No hay manera de que transcurra una semana, quizás me pase 3 días, 4 días sin que tenga uno que venir a lo mismo, a lamentar otro feminicidio. No voy yo a recrear la escena porque ya se ha hablado bastante y con mucha profundidad y conocimiento de la tragedia de estos jóvenes, pero quizás es el momento en que debemos preguntarnos en qué país estamos viviendo y hacia dónde vamos. Ustedes recordaban que eran muchachos que vivían en lo claro, muchachos jóvenes, pero entre otras muchas cosas yo quiero destacar la condición de psicópata de ese joven. O sea, no es el macho herido en su ego que llegó y se encontró con una escena dramática, perdió el control y en un ataque de locura circunstancial cometió un vil asesinato. No, no, no. Eso es un señor que sube el volumen de su radio, ni siquiera para darle un tiro, no, no, para ahorcar. Y que luego de ahorcar a la mamá de su bebé de meses, luego de hacer eso, se va a jugar baloncesto. Entonces, esto si no es un psicópata, que venga Freud y me corrija. Entonces, pero resulta que eso es lo que tenemos en el día a día. Y hay una alienación en la juventud. Señores, cuando una niña de 16, 15 años le pide a su padre que de regalo de Navidad o de cumpleaños se le pague una liposucción y como dicen, hacerse los senos, tú dices, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero además, generalmente niñas increíblemente hermosas. Pero hay unos cánones, hay una alienación en los medios. Y ese es el país en el que estamos viviendo. En el caso de este feminicidio, otro más, José volvía a insistir en esto de la tecnología, el botón de pánico, con un chip se hubiese resuelto, y tienes razón, José. Lo que pasa es que vivimos en un país donde el Estado no tiene recursos ni siquiera para que las oficinas que luchan contra esta cosa, para no decir vaina, tengan camionetas para ir cuando se llama que hay un problema. Y yo viví esa experiencia de un posible homicida que terminó siendo homicida, que anda rondando borracho con una bachata mortífera en un vehículo en los alrededores de la casa de la mamá de los hijos, que no se quiere arreglar con él. Llaman, y cuando llaman dice la policía del barrio, no, no, lo que pasa es que la única camioneta que tenemos anda custodiando el entierro de un narcotraficante que murió ayer. Entonces, en un país, o sea, José viene y me habla de un chip maravilloso, y es verdad que es maravilloso, pero claro, eso significa que hay que tener un centro de control. Claro. ¿Quién va a supervisar eso? Una especie de 911 para cuando ocurran todas estas cosas. No, eso lo tiene que hacer el 911. Para, en esto, no dejar de poner aquí algo terrible, que es un elemento que José es el que más insiste en esto, en el aspecto también económico. El aspecto económico está muy presente en todas estas cosas, Pero el fin es que estos asuntos lo que vienen es a decirnos, señores, como padres, como ciudadanos, coño, vamos ahora en Navidad, que mucha reflexión, mucha cosa, vamos a sentarnos tranquilos. Puede ser con un vaso de agua, con una cerveza, con una copa de vino, solo, como usted quiera. Ahora tenemos como que ir pensando en qué, amén de los problemas económicos que esa tenemos. era vecinita de nosotros aquí en la Sí, Yuca. la Cuando Yuca. terminemos el programa podemos ir a ver ahí al entierro. Porque es aquí cruzando la Roberto Pastoriza. Y Sí. Claro. Mientras claro. hacíamos el programa aquí ayer, él la estaba matando. Sí. No, Entonces, en todo esto yo creo que es el momento en que uno, como ciudadano, como padre, se siente, bueno, ¿qué coño vamos a hacer en el mundo que nos ha tocado vivir con lo que estamos viendo? Donde aquello de Llenas Saibar que conmocionó, no, los Llenas y los Moliné abundan.
pero además son muchachos bien criados, pongo comillas, ¿no? Pero en el sentido de buenos colegios, buena formación, posiblemente ese muchacho estaba estudiando, había estudiado y tenía un comportamiento socialmente aceptable. De repente pasa todo esto y como le digo, ahora las cosas se saben. Bueno, pero es que al saberse lo que hace es que se le añade a la preocupación que tiene uno por otras cosas y uno mira el escenario, sobre todo los mayores que venimos de otro mundo, porque esto de la tecnología ha cambiado la sociedad y la sociedad, yo siempre recuerdo, a uno lo criaron con los cánones de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Ya mis hijas tienen poco que hablar con el abuelo, tienen poco que explicarle porque el doctor Google lo tiene todo. Las hijas son las que nos enseñan cosas fundamentales de la vida a partir de la tecnología, cuando antes el padre era el oráculo. Para nosotros el oráculo era el padre. Ya quizás hay un momento en que el hombre tiene que diferenciarse, esa ruptura con el papá y la hija con la mamá, y vienen los líos de la adolescencia. Pero antes de todo esto, era el oráculo. Tú querías saber algo, ibas donde papá. Ya papá es un pasado. Entonces, la sociedad cambió. Y yo lo único que pido en esto es que ahora que estamos en Navidad, pues vamos a sacar un ratito y vamos a ver qué hacemos. Y sobre todo la pregunta, ¿qué puedo hacer? Si aquí está el jodido gobierno, la vaina, la sociedad civil, la vaina privada, las iglesias, y si ahora, fuera de todas esas cosas, yo como ciudadano, el hijo de doña Yolanda, ¿qué yo puedo hacer para ser mejor? O para ser menos malo. Entonces ahora, en Navidad, ojalá que todo el mundo saque ese ratito. ¿De qué manera yo puedo aportar para hacer de esto un mejor país? Otro tema tiene que ver rápidamente con la Junta Central Electoral. Miren, las elecciones del 2020, por torpe que sea la oposición, y mire que es torpe, más torpe que un elefante en una tienda de cristales. Ahora, sin importar la torpeza de la oposición, las elecciones del 2020 van a ser sumamente competitivas. Y yo tengo años diciendo que en este país, el día que un presidente, que un partido gobernante le gane a la oposición por menos de 20,000 votos, nos vamos a entrar a tiros todos. Aquí, en el año 2012, no hubo una desgracia porque Danilo Medina le ganó a Hipólito Mejía por 290,000 votos. Es decir, una cantidad de votos importantes. Y ahora mismo ustedes vieron cómo un señor pierde con 1.200.000 votos de diferencia, 62-35, y todavía no ha reconocido al presidente Medina. Entonces, en la cultura política del dominicano está el perder, aquello de que cuando la partera es mala se le echa la culpa a cierta cosa. Entonces, en un país con una cultura política de estas características, la Junta Central Electoral tiene que hacer lo que tenga que hacer para ganarse la confianza y para tener una alta credibilidad en el ciudadano dominicano. Es importantísimo. Por eso, toda precaución y todo esfuerzo de transparencia de parte de la Junta Central Electoral es poco. Creo que tiene que ir trabajando. Todo esto que está ocurriendo, me parece muy bien que se esté llevando de esta manera, vía las instancias institucionales del Estado Dominicano. Ahora, con esto de la Cámara de Cuentas, señores de la Cámara de Cuentas, por favor, denme una opinión de este asunto del informe técnico. Bueno, aquí está la opinión de la Cámara de Cuentas. Bueno, que hay una pregunta. El informe técnico dice que esos equipos no sirven para nada, pero es un informe técnico que tiene que ser corroborado y confirmado
por otros informes. Pues vamos a ver si eso es cierto. Me parece, y lo saludé en su momento, sumamente correcto, que la Junta Central Electoral haya creado esta comisión de gente que sabe mucho de tecnología, que no tiene intereses en el sancocho, para, sin que sea necesariamente vinculante las conclusiones de su estudio, estudien el caso. Esos equipos que compró el Estado Dominicano, ¿es verdad que no pueden ser utilizados? Entonces, todo tiene que ser, como decía Napoleón, vístanme despacio que voy deprisa. Entonces, las cosas de la Junta se tienen que hacer con sumo cuidado, con sumo cuidado. Hay una intención de cacería de brujas, parte de lo que ocurrió, que tiene que ver con la cultura política de siempre buscar un culpable. Entonces, si tú le preguntas a algunos termocefálicos del PRM de la explicación de su derrota, 62-35 y con 1.2 millones de diferencia, fue que perdieron porque el PLD le hizo fraude. No, se perdió a 62-36. Te doy el punto, no vamos a discutir por centavos. Perfecto. Pero cuando tú pierdes 62-36 con 1.2 millones de votos de diferencia, ¿tú crees que más dominicanos no prefirieron a tu adversario sobre tu propuesta? Yo creo que sí. Lo que no significa que haya irregularidades que corregir. Lamentablemente, esa misma oposición, cada vez que ha tenido la oportunidad de que haya un reglamento de elecciones, una ley de partidos, huye. Sale huyendo porque lo que está pensando es, bueno, yo soy el PRM, el PLD tiene un desgaste lógico, la economía no puede seguir funcionando como hasta ahora, algo puede ocurrir. Yo, pero el heredero en el poder voy a ser yo, PRM. Entonces no me institucionalice el país, no me ponga reglas de juego a la partidocracia, porque yo soy parte de esta partidocracia. Y las cosas incorrectas que ha hecho el PLD como gobierno en los temas electorales, yo aspiro a llegar yo al gobierno y que todo esté así, que no haya reglamentación para yo entonces poder beneficiarme de eso. Y hay experiencias, hay ejemplos. Siendo Roberto Rosario presidente de la Cámara Administrativa, presentó un reglamento de elecciones que le prohibía al presidente estar presente en inauguraciones. En estos mítines que se arman los políticos, cuando el presidente, el partido gobernante, cada vez que va a inaugurar una cuestión, se arma un berenjenal reeleccionista o pro partido gobernante. Pero también nos obligaba a los dueños de medios de comunicación de que no podíamos venderle toda la publicidad a un solo partido político en los últimos meses de la campaña electoral. Eso lo proponía. ¿Y qué pasó? El PRD entonces, que es el PRM ahora, se levantó en armas para abril del 65. Entonces, vuelvo al centro. Es en esta cultura política en la que estamos. Y, bueno, es con nuestros bueyes que tenemos que arar. Ese PLD es el PLD que tenemos. Ese PRM es el PRM que tenemos. Ese Abinader, ese Hipólito Mejía, bueno, esos son. Esa es la realidad política. Ahora, vuelvo a la Junta Central Electoral. Ante este escenario que yo he planteado, esta historia reciente, es entonces la Junta Central Electoral, y en eso yo confío en la inteligencia emocional de Julio César Castaño Guzmán, que tiene que hacer de gran árbitro, a ver de qué manera las cosas se hacen de la forma más organizada, transparente, porque yo insisto, va a ser muy difícil que se gane en el 2020 mucho a poco. A, B o B o A. Todo parece indicar que lo del 2020 va a ser un asunto de votitos, y eso es sumamente peligroso. Finalmente, hay una anécdota muy buena, que yo le he hecho varias veces. Un amigo del doctor Bello Andino tenía un problema y fue a visitar al doctor Balaguer. Y claro, don Bello va y le dice, doctor Balaguer, ahí está Melton Rosario. Melton Rosario, alias La Luz, que quiere verlo. Y el doctor le dice, repítelo completo. Melton Rosario, alias La Luz.
Entonces le dice, mire, ahí está, y lo quiere ver, dice, está bien, Bello. Se va, a los 10 minutos vuelve Bello. Doctor Balaguer, recuerde que ahí está don Melton. Sí, Bello. Para no hacer la historia larga, a la quinta vez va Bello y le dice, doctor, recuerde, le dije que está, él dice que es urgente, él dice que es urgente. Y Balaguer explota y le dice, urgente, pero urgente ¿para quién, Bello? ¿Urgente para quién? O sea, no, si es urgente para él, que aguante, que no es para mí que es urgente. Entonces, hay una historia, Julio, real de Balaguer. ¿Quién cobraba el peaje? No, pero hay una historia real de Balaguer. Retorció la puerta de rabo. ¿Urgente para quién? ¿A quién cobraba el peaje? Pero no sea así, hombre. ¿Quién era que lo cobraba? No sea así. Lo que voy es que a ti me cubría Palacio, Melton. Claro que sí. José, espérate. Entonces, Bello Andino le dice al presidente, el presidente Balaguer le dice urgente. Urgente sí, pero urgente ¿para qué? Esto yo lo traigo porque el doctor Leonel Fernández, en sus palabras, habla de que el PLD va a ir unido. Los PLDistas iremos unidos a las elecciones del 2020, dice el doctor Fernández. Entonces, cual doctor Joaquín Balaguer, uno le pregunta al presidente Fernández, sí, unidos, pero ¿en torno a quién? ¿A usted, a Danilo Medina o a quien elijan las bases en unas primarias donde ustedes sean árbitros? La historia dirá. Cambio fuera.